Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos. Qué bueno volver a estar con cada uno de ustedes allá a través de sus casitas, por medio de estas transmisiones que Dios nos da en su amor y en su misericordia. Un gran saludo y un gran abrazo para todos ustedes allí, la iglesia que se reúne en casa. Estamos agradecidos con nuestro buen Dios por la manera como viene haciendo las cosas, ese deseo tan grande en el corazón del Señor para que nosotros podamos estar percibiendo día tras día la atención y el deseo de ese Padre tan maravilloso, de ese Padre tan glorioso, el que nos ha expresado la intensidad y la profundidad de su amor al haber puesto a su Hijo precioso en la cruz del Calvario. Un gran abrazo para todos ustedes nuevamente y que esta sea una tarde preciosa, maravillosa. No olviden, vamos a continuar algo que el Señor ayer nos permitió en el corazón por su palabra, en Efesios capítulo 6, verso número 12, y vamos a estar viendo algo que tiene que ver con un conflicto. De hecho, así fue que se tituló la enseñanza en el día de ayer, y el conflicto tiene que ver con todo aquello que quiere detener la vida del Señor a través de cada uno de nosotros. Entonces hemos venido considerando aspectos muy importantes, unos ambientes que vamos a estar recordando hoy para que avancemos y continuemos, y para que tengamos la claridad que el deseo de Dios es que haya un testimonio de vida y que ese testimonio se vea, ese testimonio se exprese y se manifieste a través de tu vida y a través de la mía, del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, esa plenitud de aquel que todo realmente lo llena en todo. Muy bien, iglesia hermosa de Dios, entonces vamos a estar orando, vamos a estarle dando gracias al Señor en esta maravillosa tarde. Vamos a entrar con gratitud a esa presencia gloriosa, maravillosa de Él, y que el Señor nos guíe esta tarde a través y por medio de su maravillosa palabra. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta tarde preciosa que tú nos das, Señor, en tu amor y en tu misericordia. Gracias por cada vida, por cada hogar, Señor. Gracias por cada familia. Gracias por este tiempo precioso que tú en tu amor y en tu bondad, Señor, nos das, nos concedes. Bendito Dios omnipotente. Aquí estamos para ti, bendito Padre Celestial, una vez más, anhelantes, Señor, de tu palabra, anhelantes de ser instruidos por el Espíritu de ella, Señor, Dios de la gloria. Abre esta tarde nuestro entendimiento, Señor, y danos luz, danos claridad, Padre. Danos, Señor Dios de los cielos, entendimiento al interior de nuestras vidas y de nuestros corazones. Y que tu palabra corra hoy, que tu palabra sea glorificada. Y que tu palabra, Señor Dios de los cielos, cumpla ese propósito maravilloso en cada uno de nuestros corazones. Derrama sobre nuestras vidas espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Y alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos, Señor, cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. Que nos des la alegría, Señor, de estar abrazando tu palabra esta tarde y que podamos ser edificados, instruidos, Señor, bendito Dios de los cielos. Que nuestros corazones, en la medida que te vamos contemplando, vayan siendo transformados por la vida, Señor, de esa palabra tuya, la vida de Cristo al interior de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, buen Dios, con todo nuestro corazón. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, un gran saludo nuevamente para todos ustedes, las personitas que se van sumando a estas transmisiones. Entendemos que ya hay mucha gente también que está laborando y creo que hay muchas personitas que estos horarios ya también no los está viendo fácil para poder estar ahí de la mano de nuestro Señor. Pero no importa, aquí vamos, seguimos atendiendo la invitación de nuestro Señor. Y bueno, ya saben que estas transmisiones las pueden estar nuevamente escuchando cuando ya Dios les permita estar nuevamente en casa descansando y disfrutando de cada una de sus casas y de sus familias. Quiero que me acompañe nuevamente a la carta del apóstol Pablo, allá a la iglesia de los Efesios, en el capítulo número 6 y en el versículo número 12. El Señor dice en su palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra de Dios está bendecida. Ayer nos hablaba el Señor a través de este texto que por no haber comprendido el espíritu de la carta y el ambiente, más bien para que sigamos entrando en materia con esta terminología, el ambiente que contiene toda la carta a los Efesios, que te puedes dar cuenta desde el capítulo número 1, hay un ambiente totalmente celestial. Y por eso esta es una carta diferente
a la que vamos a estar también estudiando a la par. Recuerda, ayer lo estábamos anunciando con Corinto, y nos vamos a dar cuenta que ambas presentan dos tipos de ambiente. Hay una que presenta un ambiente natural, terrenal, y hay una que presenta un ambiente totalmente celestial. La carta a los Efesios es eso. Cuando tú ves el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y llegamos al texto de Efesios capítulo 6, verso 12 en adelante, o desde el 10 en adelante, para agarrar todo ese contexto, no podríamos dejar un texto tan poderoso y tan profundo solamente en la persecución y en armarle camorra al diablo, en perseguir al diablo, porque normalmente para este tipo de cosas fue que la iglesia la instruyeron y la prepararon durante mucho tiempo. Y decíamos que este puede ser solamente un subproducto, porque el propósito de Dios para su iglesia no es que la iglesia esté haciéndole camorra al enemigo, o que la iglesia esté queriendo buscarle pleito a las tinieblas y a Satanás. Esto no es lo que quiere decir ese texto. El texto muestra un conflicto en el ámbito espiritual. El texto muestra, iglesia, que hay algo que quiere impedir y detener la vida gloriosa, la vida eterna de nuestro Señor Jesucristo a través de cada una de nuestras vidas. El conflicto es este. El conflicto tiene que ver en que hay una fuerza, desde luego oscura, que lo que quiere es detener que la vida maravillosa de nuestro Señor Jesucristo se exprese, se vea y se manifieste. Muy bien, estábamos ayer hablando acerca de un testimonio de vida. Y el testimonio de vida depende del ambiente donde el pueblo del Señor se instale. Si el ambiente es un ambiente espiritual o celestial, como lo vamos a estar viendo en esta tarde, entonces el testimonio que se garantiza es un testimonio de vida. Las personas que nos escuchen, las personas que nos vean, van a ser tan impactadas e influenciadas en sus vidas para poder acercarse no a nosotros, sino a la vida de Cristo que ellos están viendo, manifestándose y expresándose en todo lo que Dios nos permite hacer a nosotros. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de tratar a las personas, los que tienen de pronto trabajadores, como si tú eres un jefe, cómo tú tratas también a las personas que están allí bajo tu autoridad en esos momentos. Entonces, esta vida que el Señor nos está planteando a nosotros y este ambiente va a determinar un testimonio. Si estamos en el ambiente correcto, el testimonio de vida va a ser el correcto. Por el contrario, si hay un ambiente totalmente diferente y contrario a lo que el Señor demanda, no puede darse un testimonio de vida cuando hay un ambiente diferente al que el Señor nos plantea a nosotros. Entonces dijimos, para que entremos en materia ayer, que íbamos a ver entonces unas diferencias, o vamos a apoyarnos en poder entender un poco lo que sucedió hoy cuando se escribió a los Corintios en su primera carta, más que todo, y cuando se escribió también a la iglesia de Éfeso. Ambas cartas presentan dos tipos de ambientes. Y como hay dos tipos de ambientes, entonces hay un testimonio que se expresa y que se manifiesta. Y a través de estos ambientes y de este testimonio, hoy nos vamos a ir dando cuenta nosotros dónde es que nos encontramos. Si nuestro ambiente es uno terrenal, un testimonio de vida terrenal es lo que se va a mostrar. Y va a ser muy difícil de que nosotros podamos disfrutar y tener la revelación de Dios como nuestro Padre, que es algo donde nosotros necesitamos también pedirle al Señor que nos permita ser introducidos. Pero cuando hay un ambiente adecuado, celestial, entonces el testimonio de vida va a ser totalmente tan contundente y tan profundo que no va a quedar duda alguna en las personas con las cuales Dios nos permita a nosotros estar interactuando, de que en nosotros habita totalmente la vida maravillosa de su Hijo Jesucristo. Entonces, para empezar, vamos a notar el ambiente en que estas dos cartas se presentan, porque sin duda alguna hay una gran diferencia entre ellas en este respecto, o sea, en cuanto a la expresión y la manifestación de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces necesitamos ir entendiendo y también irnos familiarizando con el lenguaje tan extraordinario y tan exquisito, permítame esta expresión en esta tarde, cuando uno estudia cartas como la carta a los Efesios. Como te dije hace unos minutos atrás, cuando tú empiezas a ver desde el primer capítulo de Efesios,
desde el verso número 3 en adelante, te das cuenta que hay frases que gobiernan toda esa carta. La carta a los Efesios, que dice en las regiones celestes, como el Señor nos lo dijo en Efesios capítulo número 6 verso 12, terminando la última parte, sí, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces tenemos que familiarizarnos como pueblo de Dios y como iglesia con esa dirección del Espíritu, con esa guía que el Espíritu de Dios nos permite a nosotros como iglesia a través de esa carta. Y te vas a dar cuenta que la frase que gobierna toda la carta a los Efesios es eso: lugares celestiales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Como lo dice el Señor en Efesios capítulo 1 verso 3, y como lo reitera nuevamente el Señor en Efesios capítulo 2 versículo 6. Y cuando sigues estudiando toda la carta bajo la guía y la instrucción del Espíritu de Dios, te darás cuenta que textos como Efesios 6:12, nunca el Espíritu nos enseña a nosotros con ese texto de que tenemos que armar un problema a las tinieblas, de que tenemos que ir a pelear con el diablo o a perseguir al diablo. Y eso fue lo que sucedió durante años en el pueblo de Dios. Y como te decía ayer, o el Señor nos decía ayer a través de su palabra, se encontraron muchas personas oprimidas por las tinieblas, personas que entraron en desórdenes y en inmoralidad sexual, en cosas muy fuertes dentro del pueblo del Señor. Entonces ese fue el ambiente que se fue instalando en ese grupo de personas, y cada ambiente lo que va a expresar es un testimonio. Entonces, si hay un ambiente hostil, un ambiente donde la luz del Señor no está, donde la vida del Señor no se expresa, es un ambiente contrario a lo que Dios demanda. El testimonio de vida es lo que va a hacer que los corazones realmente se frenen frente a la invitación del Señor, que las personas realmente no quieran continuar con esto tan precioso y tan maravilloso, donde con dolor lo digo en esta tarde, muchas veces en la actualidad eso es lo que está sucediendo. O sea, sabemos que Dios está haciendo su maravillosa obra a través de su pueblo, de su iglesia, pero también comprendemos que esto ha sido una gran verdad en lo que se conoce como la iglesia del Señor Jesucristo, porque por no tener claridad de textos como Efesios 6:12, la gente fue entrenada para otro tipo de cosas, y estas personas, de pronto con buenas gentes, buenas personas, nuevamente, valga la redundancia allí, fueron oprimidas por las huestes de maldad, y estas personas entraron en la práctica de cosas ocultas y de cosas oscuras dentro del mismo pueblo del Señor. Y entonces eso trajo un detenimiento de que la vida del Señor se exprese. Entonces esa carta a los Efesios, hay una frase que está dominando y gobernando toda la carta a los Efesios. Y recuerda, son lugares celestiales o regiones celestes. Esa frase domina toda esa carta. Entonces nosotros necesitamos notar cómo a través de esta carta muchas veces se refiere a las regiones celestes o celestiales en Cristo Jesús. Así que nosotros necesitamos entender que cuando leemos la carta a los Efesios, la carta a los Efesios nos está hablando a nosotros de un sistema totalmente contrario al que naturalmente nosotros vivimos y enfrentamos día tras día. La carta a los Efesios está viendo un ambiente totalmente celestial. O sea, tienes que estudiar esa carta bajo la instrucción y la guía del Espíritu de Dios. Entonces, una gran emancipación, expansión se ha llevado a cabo, y todo un mundo entero ha sido dejado atrás, y otro ha entrado a formar parte de este mundo celestial. Entonces, cuando se abre el corazón a que el ambiente de Dios, ese ambiente espiritual, entre y gobierne nuestras vidas, fácilmente uno puede soltar todo ese tipo de circunstancias. Recuerda, las falsas expectativas pueden ser desalojadas del corazón del creyente para que esté abrazando la invitación que Dios tanto nos está haciendo a nosotros, con tanta insistencia, con tanta dulzura y con tanta ternura. Entonces, la única manera de desalojar las falsas expectativas de nuestras vidas, todo ese mundo donde lo que hace, o ese ambiente que lo que hace es anclar el corazón del creyente a este sistema, la única manera es que nosotros podamos abrazar esta invitación gloriosa y esta obra maravillosa
que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho a cada uno de nosotros. Entonces, aquí no hay nada que está en fragmentos en este ambiente celestial. En este ambiente celestial que va a producir un testimonio de vida, no hay nada que está en fragmentos, no hay nada que está parcial. En esta carta a los Efesios te darás cuenta que no hay nada imperfecto. ¿Por qué? Porque el ambiente que presenta la carta es un ambiente 100% celestial, 100% espiritual. Por eso no hay nada imperfecto. Aquí todas las expresiones, te darás cuenta, son celestiales. Entonces, queremos enfatizar que el testimonio está operando en este ambiente espiritual. No lo podemos olvidar. El ambiente donde nosotros nos encontremos, o celestial o terrenal, inmediatamente va a expresar un testimonio. Entonces, ¿será un testimonio de vida para vida o será un testimonio de muerte para muerte? O sobre nosotros estará mostrándose la luz del Señor, o a través de nosotros estará mostrándose la oscuridad y las tinieblas. Entonces, en esta carta a los Efesios no hay expresiones terrenales, sino por el contrario, todo es un ambiente espiritual y está operando detrás de todo lo que es mundano. Y si te acuerdas de lo que el Señor ayer nos hablaba, el Señor dijo algo en la palabra referente a este sistema que lo llamamos nosotros mundano. Y mundano tiene que ver, y quiero volver a la primera epístola de Juan, en el capítulo número 2, en el verso número 15, 16 y 17. El Señor dice allí: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice la palabra del Señor, permanece para siempre. Y aquí está, preciosa iglesia del Señor. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la parte natural o mundana, como el Señor nos lo mostraba allá en Primera de Juan, lo que el Señor realmente está diciendo cuando dice que el amor del Padre no está en él, el Espíritu está revelando algo poderoso. Porque recuerda que Dios nos ama a cada uno de nosotros. O sea, este amor Dios nunca lo va a quitar. Ya tomó una decisión de amarnos a cada uno de nosotros. Y la mayor prueba contundente y plena ha sido su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea, el texto, el Espíritu lo que está revelando cuando dice que el amor del Padre no está en él, lo que el Espíritu quiere dar a entender es que la revelación del amor del Padre es la que ese corazón no pudo abrazar. ¿Por qué no pudo abrazar? Porque está en otro ambiente totalmente diferente al que el Señor plantea. Cuando se obtiene revelación del amor del Padre, del corazón del Padre, cuando el corazón se encuentra en un ambiente 100% espiritual, celestial, para que pueda manifestar un testimonio real, para que se pueda dar un testimonio cierto, un testimonio de vida, preciosa iglesia del Señor. Entonces, tiene que ver es con esto. No es que el amor de Dios no esté en esa persona, porque Dios tomó la decisión de amarte a ti y de amarme a mí, y de amar a las personas. O sea, Cristo muere por todas las personas. Eso es una gran realidad, y en esto hay mucha gente que difiere sobre el aspecto. La cosa es que tú y yo lo podamos abrazar o que tú y yo lo podamos rechazar. Y dependiendo del ambiente de nuestras vidas al interior, recuerda. Entonces el testimonio de vida se va a manifestar, se va a expresar a través de nosotros. Entonces es aquí en que algo está siendo registrado en esta carta a los Efesios y está siendo efectivo. O sea, si queremos ser efectivos en la encomienda de Dios, nosotros necesitamos definir el tipo de ambiente donde en la actualidad tú y yo nos encontramos. Porque recuerda que dijimos que me afecta tanto personal como colectivamente, como cuerpo de Cristo. Entonces, esto es más serio de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Es aquí que el testimonio de Cristo resucitado está siendo establecido, está siendo incorporado y está siendo expresado plenamente en el ambiente espiritual. Y cuando la vida de Cristo se va expresando en ese ambiente espiritual,
¿Cuál es el testimonio de vida que la gente va a recibir? No es un testimonio de vida acorde al Señor, acorde a su palabra. Y la gente va a querer entonces conocer más de ese ser. La gente va a querer reunirse, congregarse, preguntarán realmente de qué es lo que se trata. ¿Qué fue lo que Dios realmente en Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros? Y ahí es donde estaremos tú y yo, por el Espíritu, para poder estarle compartiendo, y no solamente compartiendo a las personas, sino mostrándoles a través de un testimonio de vida el propósito y el destino para el cual esas personas fueron también creadas y llamadas por nuestro Señor. Todo está en esta carta a los Efesios. Es una carta, recuerda, que está en ¿dónde? En las regiones celestiales o en las regiones celestes. Pero cuando tú ves la carta a los Corintios, que recuerda que ambas cartas presentan un ambiente, entonces nos vamos a dar cuenta que en la carta a los Corintios el ambiente que presenta la carta es diferente a la carta a los Efesios. Los Corintios, en su primera carta, estoy hablando, el ambiente que está presentando es totalmente terrenal, totalmente natural. Y cuando se presenta un ambiente terrenal y natural, los dones pueden estar operando, las habilidades pueden estar operando, como efectivamente tú puedes ver en la primera carta a los Corintios. Esta fue una iglesia totalmente completa. Los que conocen esto y saben, entienden que no estoy diciendo algo que no sea real. La primera carta a los Corintios, esta carta que se envía allí, la primera carta, presenta una iglesia en un ambiente no espiritual, sino terrenal. En ese ambiente terrenal hay dones, están operando los dones a cabalidad, están operando las habilidades, están operando todos los talentos. Pero no hay revelación del corazón, del amor del Padre para esa iglesia. Y como no está esa revelación, entonces los dones están operando, pero también mucho del mundo de este sistema está entrando. Y ahora lo que se está produciendo es una mezcla al interior de los corazones de esa iglesia allá en Corinto. Pero es lo que normalmente, o digamos, lo que uno ve hoy día en lo que se conoce como el pueblo del Señor. Mezclas que las llamamos mezclas trágicas, porque le traen mucho dolor al corazón de nuestro buen Dios, porque le traen un mal testimonio a una ciudad, porque le traen mal testimonio a un lugar. Entonces nosotros necesitamos ser conscientes de esto. Los dones pueden estar operando, las habilidades pueden estar allí, como sucedió en la carta a los Corintios, ¿sí? Pero había una gran diferencia, que tú vas a encontrar muy poco en Corinto de lo que tiene que ver con lo celestial. Entonces te das cuenta que Efesios 6:12 no es que nosotros tenemos que ir por allá a buscar al diablo para acabarlo y para... No, mis amados, estos son textos mal enfocados, mal enseñados. Efesios es una carta celestial donde la vida de Cristo se instala en el corazón del creyente, y a medida que esa vida la vamos teniendo nosotros y esa luz está al interior de nosotros, ahora el deseo de Dios es que esa vida se exprese y que esa luz se manifieste, y todo lo que tenga que ver con tinieblas retrocederá. Escúchame, las tinieblas no van a retroceder porque tú viste un curso de demonología, nunca retrocederán por eso. Las tinieblas nunca van a retroceder porque tú hiciste un ayuno de 10, 15, 20 o 40 días, y no te digo que no lo hagas. Esto ayuda más a la parte natural y física. Las tinieblas no van a retroceder solamente porque tú hablaste, porque tú gritaste, porque tú reprendiste, o porque tú echaste aceite, o qué sé yo, un montón de circunstancias. Las tinieblas solamente retrocederán cuando se vea un pueblo lleno de la vida del Señor, donde en ese pueblo, en sus corazones, el ambiente sea celestial, para que se genere un testimonio de vida. Entonces la vida que nos habita, la de Cristo, lo que hará es que se expresará y esa luz se manifestará, y todo lo que tenga con oscuridad y tinieblas tendrá que retroceder. No hay otra forma, no hay otra manera, y a esto se le conoce como guerra espiritual. Esto sí es guerra espiritual. Entonces es un conflicto el que se está presentando. Entonces en la iglesia a los Corintios vas a encontrar inmediatamente, cuando empiezas a entrar en esa carta, en esa iglesia, que estás tocando lo terrenal, las cosas naturales.
Y hay una abundancia de esto en el libro de los Corintios. La carta o la iglesia a los Corintios era una iglesia completa en habilidades y dones, pero no había revelación del amor de ese Padre. Y como no hay revelación del amor del Padre, mira, el Padre no le augura nada bueno a alguien que tiene mezclas en esto que el Señor nos está hablando. Entonces, en esa iglesia tú encuentras cosas mundanas, y ya una vez más, ¿sabes a qué se refiere esto de mundano? Mundano tiene que ver con que ahí están los dones, ahí la gente puede ser especial, ahí están las habilidades, pero no hay revelación de quién es Dios como Padre. Esa revelación no se encuentra en ese lugar, no está ahí. Aún esto lo podemos ver dentro del pueblo del Señor. Pablo llama a esta iglesia los santos, pero se ven ahí, en esa iglesia a la cual él llama la iglesia de los santos, tú puedes ver allí cosas que son desagradables. Puedes ver allí todos los aspectos de esa mezcla trágica, de esa mezcla de la carne y del espíritu. Y entonces, cuando hay ese tipo de mezcla, lo que le vamos a traer es dolor al corazón del Señor, número uno, pero le vamos a hacer un dolor y un daño muy grande al lugar, a las personas que están en torno a nosotros y a la ciudad donde Dios nos ha establecido a cada uno de nosotros. Ahí en esa carta a los Corintios, en esa iglesia, tú ves divisiones en esa iglesia. ¿Te das cuenta? Todos los dones están operando, pero hay divisiones, hay problemas, hay separaciones, hay hermanos llevando a otros hermanos ante las autoridades. Hay gente de esa iglesia que tienen entre ellos conflictos, problemas, iras, envidias. O sea, este es un lugar totalmente terrenal. Y estamos hablando que las dos iglesias representan o presentan más bien dos tipos de ambientes. Y cada ambiente manifiesta claramente un testimonio. Entonces, el testimonio que se está dando en Corinto no es el mejor testimonio. No hay un testimonio de vida. Y la gente muchas veces está feliz por lo que ve y por lo que siente. ¿Sí? Como el Señor ya nos lo ha hablado a nosotros en estos días, pero no por la vida y la expresión de Cristo en ese lugar. Podemos decir que Corinto es un lugar totalmente terrenal, y cuando leemos esta carta, tú y yo nos damos cuenta que es una gran realidad. Seguramente tú estarás de acuerdo que este es un ambiente totalmente diferente a la de los Efesios. ¿Sí o no? Esto está ya claro a través de su palabra. Entonces, iglesia, el deseo de Dios es que nosotros podamos ser conscientes de dónde es que nosotros nos encontramos. Hay un tipo de ambiente que va a manifestar un tipo de testimonio. Si estamos en el ambiente correcto, espiritualmente hablando, habrá un testimonio de vida que se exprese. Habrá un testimonio de vida que la gente lo va a ver, lo va a querer abrazar y va a querer acercarse precisamente al Señor. Pero cuando hay un ambiente como el de Corinto, totalmente terrenal, entonces la gente va a poder ser especial, la gente va a poder estar atraída por los dones, por lo hermoso de las instalaciones, por todo lo que es natural y externo, pero nunca la vida del Señor será lo esencial en ese tipo de vidas y en ese tipo de corazones. Entonces, si nosotros estuviéramos realmente como el Señor lo anhela en esta parte espiritual, entonces el testimonio de vida tendría que ser otro. No habrían mezclas en el corazón del pueblo del Señor. Sería algo totalmente diferente. En Corintios, en esta primera carta, el ambiente es terrenal porque hay tanta ausencia del Señor. Cuando el Señor no está, ni es lo céntrico ni el fundamento, entonces lo terrenal es lo que empieza a gobernar. La vida natural es la que empieza a tomar el control de todo ello. Hay ausencia de Dios. Entonces, tú no te vas a sorprender nunca de que el testimonio en ese lugar sea un testimonio más bien pobre, sea un testimonio más bien no acorde al Señor. Es una iglesia que tiene absolutamente todo, pero que tiene un grave problema. La vida del Señor no se encuentra en ese lugar. Entonces, cuando la carne es la que está tomando el control, las emociones, cuando es la carne la que va dirigiendo nuestras vidas, y nosotros le vamos a permitir, escúchame esto, porque
Esto sí que se ve hoy día en el pueblo del Señor. Y no tengo nada, escúchame, en contra de este tipo de personas o algo, ¿sí? Pero quiero decirte, apoyándonos en esto que el Señor nos está hablando, que la iglesia está tan llena de tantas cosas naturales, que no importa que nuestras personas que están adorando, ¿sí? No importa que no tengan la vida del Señor, con tal de que toquen bien los instrumentos o de que canten bien. Y déjame decirte, mis amados, esto no es algo que Dios desea en medio de su pueblo. Dios no quiere mezclas. Dios quiere un ambiente espiritual para que haya un testimonio real. ¿Listo? Esto no lo podemos olvidar nosotros. No es que entre la gente se mezcle y que empecemos a ver es porque como la persona toca bonito el instrumento y porque como canta tan bonito, entonces soltémosle todo esto. Esto es algo que duele el corazón del Señor. Pero déjame decirte que por años es lo que ha sucedido al interior del pueblo del Señor. Y por eso es que al ir haciendo el recorrido en ese tipo de lugares, nos vamos a encontrar con un montón de circunstancias, con adulterios, con fornicaciones, espiritualmente hablando. O sea, esto es algo que nosotros no podemos obviar. Esta iglesia de Corinto es una iglesia que operaba en el ambiente de la carne, en lo terrenal, una mezcla, donde habían pecados en esa iglesia que Pablo dijo, imagínate lo que Pablo dijo en la carta a los Corintios, ni aún se nombran entre los gentiles. O sea, fue tan fuerte lo que se vivió en los Corintios que Pablo está diciendo que aún lo que se practicaba en esa iglesia ni siquiera se hablaba en la gente de allá afuera. Y esto es muy doloroso, preciosa iglesia del Señor. Por eso nosotros necesitamos entender qué ambiente es el que está gobernando nuestras vidas. Y le hablo espiritualmente. No le hablo de lo que está fuera de nosotros. El Señor nos está hablando es de lo que está dentro de nosotros. El ambiente que está dentro de nosotros es acorde al Señor. Porque ese tipo de ambiente lo que hará es manifestar un testimonio de vida. Tú no encuentras en Corinto, no vas a encontrar ninguna señal de registro sobre las fuerzas espirituales. No lo vas a encontrar. Y tenemos que admitir que el diablo está teniendo el control en esa iglesia, aunque tiene todos los dones, aunque tiene todas las habilidades, aunque tiene absolutamente todo, pero allí no es Dios el que está al control, allí es el enemigo el que está al control de todo esto. ¿Te das cuenta? ¿Qué estaban llevando ellos? Estaban llevando las cosas a un ambiente que aún para el mundo era una vergüenza. Esto es, mis amados. Por eso no somos un reto muchas veces allá afuera. ¿Por qué? Porque hay una mezcla. Hay algo que está allí. Nos casamos, nos atamos, nos ligamos con el sistema. Y no importa que la gente lo haga bien, pero no nos importa a nosotros que no esté la vida del Señor, que no haya un respeto por lo santo. No nos importa que no haya un respeto por lo del Señor, por el corazón de Dios. El enemigo no estaba siendo derrotado en lo que concierne a estos creyentes en Corinto. No estaban retrocediendo las tinieblas. ¿Te das cuenta? Y mira todos los dones que habían, todas las habilidades que habían, porque eso no es garantía, iglesia. Tenemos que entenderlo, eso no era una garantía, no era garantía. Entonces, las condiciones en esta carta nos muestran que él estaba teniendo demasiado control, el enemigo, porque ellos estaban demasiado en ese ambiente terrenal. Y esto es algo que tenemos que pedirle al Señor que nos haga conscientes a nosotros. ¿En qué tipo de ambiente permanecemos más nosotros? Y vuelvo y te digo, no tiene nada que ver con lo externo. Tiene que ver es al interior del corazón. Y lo que está al interior del corazón va a ser directamente proporcional con lo que yo me voy a relacionar, con lo que yo voy a hacer. Entonces, por favor, que este sea un tiempo, iglesia, donde nosotros podamos estar abriendo el corazón y siendo conscientes de lo que Dios quiere colocarnos a nosotros. Esto no es algo del hombre, esto es algo que está contenido en la palabra. ¿Te das cuenta? Es un conflicto, es una vida que se tiene que manifestar, pero es
una fuerza que la quiere detener. Corinto tenía cosas muy especiales. En Corinto estaba Dios en el corazón de esas personas. En Corinto estaba la luz en esas personas. Pero ¿qué era lo que no había en esas personas? Una expresión de esa vida. No había una manifestación de esa luz. Por eso compaginaban tanto con el sistema. Por eso, como dijo el Señor, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Ellos decidieron que sabían cómo hacerlo, porque se acostumbraron a hacerlo naturalmente. Se convirtieron en gente profesional para que naturalmente manejaran las cosas espirituales. Y esto le ha traído mucho dolor al corazón de Dios, número uno, pero le ha traído también un pésimo testimonio a los lugares, a las ciudades, a las familias también. Ellos habían trabajado, habían programado todo y se movían de acuerdo a este mundo. Ellos estaban gobernados, la iglesia de Corinto, por lo que este mundo dice y no por lo que Dios determina. Y déjame decirte que esto produce mucho dolor, porque también uno en este andar ha conocido personas muy especiales, con regalos muy grandes de Dios, con los dones, con talentos como la carta a los Corintios. Pero cuando esto se va a enfatizar, se va a definir en qué ambientes que esa persona se mueve para que dé un testimonio de vida, nos vamos a dar cuenta que muchas personas como la gente en Corinto está más pendiente de lo que la gente pueda decir que lo que Dios diga referente al asunto. Ahora, nosotros necesitamos ser conscientes de qué dice Dios, mis amados, porque la gente afuera va a decir un montón de cosas y muchas veces le prestamos más atención a ellos que a lo que Dios está hablando. Entonces, así que para este testimonio en esta iglesia de Corinto tenga su valor y efectividad real, tenían que haber un retorno a los inicios. Tenían que volver a preguntar por las sendas antiguas. La iglesia tiene que ser un cuerpo celestial, no lo puedes olvidar. Si la cabeza es Cristo y es celestial, ¿qué te hace pensar a ti y a mí que nosotros como parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, estemos en otro ambiente? Si la cabeza que es Cristo es celestial, es eterna, ¿por qué yo me sigo autoengañando y prestarle más mi atención y mis oídos a comentarios de que eso no está malo, de que Dios sabe, de que Dios conoce eso? Pregúntale a Dios. Si la cabeza que es Cristo es celestial, el cuerpo necesita estar en el mismo ambiente, totalmente celestial, totalmente celestial. Y esto es algo real. Recuerda que en su nacimiento la iglesia fue 100% un producto del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en control, la iglesia nunca violentará los principios del Señor. Nunca los va a violentar. Cuando hay una iglesia dirigida por el Señor, dirigida por el Espíritu de Dios, escúchame, esa iglesia con su gente, con sus líderes, con sus personas, con sus colaboradores, jamás van a violentar lo que está escrito en la palabra. ¿Te das cuenta? Pero eso es lo que muchas veces sucede allá afuera, iglesia. Por eso este es un llamado más bien a que hagamos un pare y que podamos meditar nosotros dónde es que nosotros nos encontramos, en qué ambiente y cuál es el testimonio que se está mostrando, cuál es el testimonio que se está dando. Cuando un hombre viola esos principios, entonces lo que va a hacer es que le va a permitir a la carne que entre, le va a permitir a la razón que entre, le va a permitir a su naturaleza que gobierne absolutamente todo. Eso es lo que va a suceder, ¿sí? Que ella esté gobernando, que ella entre. Entonces te vas a dar cuenta que cuando esto empieza a ocurrir, Dios no tiene por qué estar ahí. ¿Sigue amando a esas personas? Claro que las sigue amando, pero no tiene por qué estar ahí. Dios honra a los que lo honran. Dios no es un Dios de mezclas. Estos creyentes de Corinto, en Corinto, tenían una medida, yo creo que lo puedo decir sin temor, muy pobre del poder de resurrección de Filipenses 3:10. Cuando Pablo dijo, quiero conocerlo a Él y al poder de su resurrección. Entonces, aquí necesitamos continuar, mis amados. Ese poder
va a ser ampliado, magnificado en tu vida y en la mía, en la medida en que nosotros estemos en el ambiente correcto, para que podamos estar dando un testimonio de vida correcto. La razón por la que eran tan pobres la iglesia de Corintios en el poder de resurrección es porque el Señor no estaba allí, porque ellos nunca entendieron el verdadero significado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No entendieron la obra de la cruz ni los caminos de la cruz. Y escúchame esto, por favor. La obra de la cruz fue alguien que el hombre recibió de parte de Dios. ¿Qué fue lo que recibió el hombre de parte de Dios? Recibió la dádiva del Padre, recibió el don perfecto del cielo, recibió el regalo de Dios para la humanidad a su Hijo Jesucristo. Entonces, la obra de la cruz tiene que ver con lo que el hombre recibe. Y lo que el hombre recibe no es algo, el hombre lo que recibe es a alguien, la vida del Señor, la vida del Señor. Pero el camino de la cruz tiene que ver ahora con lo que yo recibí, que es totalmente del cielo, es lo que el Padre quiere que yo dé a conocer y que el Padre lo reciba también. Entonces, lo que el Padre nos entregó, el Padre también lo quiere recibir. Si el Padre nos entregó a nosotros la vida en el Espíritu, la vida Zoe, la vida eterna, la vida celestial, ¿por qué creo yo que como cuerpo de Cristo tengo que devolverle al Padre una vida mezclada? Una vida llena de migajas solamente, una vida superficial, y me autoengaño diciendo, Dios conoce mi corazón. Claro que sí, y tengo que decirte que Dios te ama. No habrá nada que tú y yo podamos hacer para que el amor de Cristo ya no esté. Pero tengo que decirte como un colaborador del Señor que no se trata de eso. La iglesia de los Corintios, Dios amaba a esa gente en Corinto. Y sus dones, sus habilidades muestran todo esto. Pero una cosa es eso. Y la otra es que la vida del Señor se manifieste y que la luz del Señor brille a través de nosotros, donde Dios nos permita estar, a cada uno de nosotros, preciosa y maravillosa iglesia del Señor. Entonces, la cruz no era lo céntrico para ellos. Y cuando la cruz no es lo céntrico para una vida, para una congregación, es donde la carne empieza a opinar, es donde la carne empieza a ser introducida. ¿Te das cuenta? Pero cuando la cruz es el centro en ese lugar, en el cuerpo de Cristo, te darás cuenta que no hay cabida para las mezclas. ¿Cuándo entran las mezclas? Cuando no hacemos de la cruz la esencia, cuando no hacemos del mensaje de la cruz la razón de ser de cada uno de nosotros. Entonces, si hay una aprehensión viva de Jesucristo, si Él es visto como alguien crucificado, entonces no van a haber divisiones en ese lugar. Puede que hayan circunstancias complicadas, difíciles, pero Dios guiará, Dios dirigirá. Si hay verdaderamente una comprensión de la muerte, de la obra de Cristo en la cruz, la crucifixión, la muerte, su sepultura, su resurrección, te darás cuenta que la vida del Señor, el ambiente espiritual donde nosotros estaremos, hará que se manifieste un testimonio de vida como nunca lo ha habido, como muchas veces no se ve. En ese ambiente espiritual, en ese testimonio de vida, te darás cuenta que no habrán divisiones, no habrá fornicaciones, no habrán adulterios. Espiritualmente te estoy hablando. Entonces, lo que pasó en Corinto es que ellos no sabían el significado de lo que sucedió en la obra de la cruz. La gente sabe que Cristo murió por nuestros pecados, pero hay mucha gente en la iglesia del Señor que no sabe cómo sucedió eso, cómo fue que ocurrió. Y cuando esto se desconoce, la carne es la que empieza a gobernar, a dirigir. La pregunta es, ¿estamos nosotros conociendo esto de la obra de la cruz y del camino de la cruz? Esto necesitamos nosotros definirlo en nuestras vidas y definir nosotros cuánto poder de resurrección es el que habita en nosotros. Porque es el poder de resurrección que nosotros necesitamos mostrar. Es en el que nosotros necesitamos vivir. Porque el poder de resurrección impedirá que la muerte gobierne las vidas. El poder de resurrección capacitará al creyente para que la muerte no lo toque. ¿Te das cuenta? El poder de resurrección
es lo que blindará el corazón del creyente para que la muerte no se acerque, la muerte espiritual. Entonces, si no conocemos este poder de resurrección, entonces no vamos a poder manifestar una vida resucitada, una vida con la intensidad de Cristo a través de nosotros. Entonces mira todo lo que tenemos que ir conociendo. ¿Te das cuenta todo lo que se ha desprendido desde Efesios capítulo 6, verso 12? No es mandarnos a pelear a nosotros con el diablo. Es una vida que se expresa, es una vida que se manifiesta, es una vida que realmente causa un impacto contra los poderes de las tinieblas, que está mostrando a Cristo como alguien vivo, resucitado. Y esto es lo que el Señor decía, esto es lo que el Señor anhela. Entonces, cuando es Dios tomando el control en el pueblo, la dirección es su pueblo, te darás cuenta hacia dónde Dios nos va a ir llevando a cada uno de nosotros, preciosa iglesia del Señor. Efesios, y estoy terminando esta tarde, tenía la revelación de quién era el Padre, y por eso el ambiente de esa iglesia de Éfeso era totalmente celestial, y por eso un testimonio de vida tú lo puedes ver allí. No puedo interpretar a la ligera Efesios 6 sin desconocer Efesios 1, 2, 3, 4 y 5, porque por desconocer los capítulos anteriores, solamente lo que hicimos fue reducir Efesios 6, 10 en adelante solamente a pelear con el diablo y con las tinieblas, y así se enseñó a la iglesia por años, y es no lo que revela la palabra. Aquí es una vida que se ha de mostrar, una vida que se tiene que manifestar, y esa iglesia de Éfeso presentaba un ambiente 100% celestial y un testimonio de vida acorde a ese ambiente. Pero Corinto es una iglesia que presenta un ambiente terrenal y su testimonio es coherente a ese ambiente. Ahora la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde nos encontramos nosotros, preciosa iglesia del Señor? ¿Dónde estamos nosotros como pueblo de Dios? Nosotros que decimos amar al Señor, y quiero que tú no me malinterpretes esto, ni lo digo con sarcasmo, sino que podamos ser conscientes. Dios nunca va a aceptar las mezclas en el corazón del cuerpo de Cristo. Si la cabeza es Cristo y es 100% celestial, el cuerpo de Cristo no puede ser de otro tipo de ambiente. Necesita estar en ese ambiente celestial para que pueda dar un testimonio acorde a la cabeza que lo gobierna, que es Cristo. Y para esto Dios nos llamó, preciosa iglesia de Dios. Dios nos llamó a nosotros para que seamos coherentes. Dios nos llamó a nosotros para que nosotros seamos un testimonio de vida en todo tiempo y en todo momento. Las mezclas siempre hacen daño, tanto en lo natural, imagínate en lo espiritual. Dios no quiere gente mezclada. Dios no quiere gente solamente con buenos dones y talentos y habilidades, sino con gente llena de la vida, de la luz del Señor, y que se exprese y se manifieste esa luz. Hoy nos dieron el ejemplo de la iglesia de los Corintios. Gente con dones, con habilidades, pero no había vida. No se manifestaba la vida en los integrantes de esa iglesia. Y así sucede muchas veces en gran parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Gente especial, con talentos, con dones, pero sin una pizca de la vida manifestada de Cristo en ellos. Iglesia, que Dios nos ayude. ¿Te das cuenta que esto es un conflicto? Y necesitamos definir la vida que se va a expresar a través de nosotros, el ambiente donde nos vamos a establecer, el testimonio de vida que nosotros hemos de dar y de mostrarle a esta ciudad, a nuestras casas y a nuestras familias también. Son decisiones que tenemos que ir tomando desde lo más profundo de nuestro corazón. Que Dios nos ayude como iglesia de Dios, que Dios le vaya trayendo claridad por el Espíritu a nuestras vidas referente a textos como estos. Vamos a continuar con ello. Vamos a seguir hablando acerca de este conflicto y vamos a seguir aprendiendo entonces cuál es el deseo realmente del Señor. Y ya el Señor nos lo está mostrando a través de su palabra. Es ambientes espirituales como los de esa carta a los Efesios, ¿sí? Celestial, todo el tiempo, todo el momento, ¿sí? Para que nosotros podamos, ahí sí es donde las tinieblas van a retroceder. ¿Te das cuenta? No tenemos que ir a pelear con nadie. Cuando la luz se expresa, las tinieblas son disipadas. ¿Te das cuenta que no tengo que ir a pelear con nadie? No tengo que hacerlo. Dios no quiere gente oprimida en su pueblo, peleando contra el diablo. Dios quiere gente libre en su pueblo, con el conocimiento de su Hijo Jesucristo, haciendo retroceder a las huestes de maldad. Y de eso se trata
¿Es una vida que se expresa o es una vida que no se ve? ¿Es una luz que se muestra o es una luz que nunca ha estado? Y tenemos que definir esto en nuestros corazones. Padre, queremos darte muchas gracias a ti en esta tarde, Señor. En el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Padre, gracias por tu palabra, que tiene vida, que tiene poder y que tiene autoridad. Padre, gracias por llamarnos, Señor, a formar parte de tu corazón. Por estas enseñanzas que nos estás dando, por esta instrucción que tú nos estás permitiendo, buen Dios. Padre, ayúdanos a tener claridad en nuestro corazón donde nosotros nos encontramos, Señor. Y ayúdanos, Padre, a ser duros con los motivos de nuestro corazón. Tú no quieres un pueblo mezclado, tú quieres un pueblo que te honre, un pueblo que le traiga alegría y contentamiento a tu corazón, un pueblo que no solamente tenga dones y habilidades y talentos, sino un pueblo, Señor, donde cada integrante de ese pueblo muestre y manifieste la vida tuya, Señor Dios de la gloria. La luz de Cristo se vea y se exprese a través de cada uno de nosotros. Queremos ser como esa iglesia de Éfeso, Señor, que tiene un ambiente celestial y da un testimonio de vida de acuerdo a ese ambiente. No queremos ser como la iglesia de Corinto, que está llena de dones, de habilidades, Señor, pero su ambiente es 100% terrenal, donde la carne es la que controla, la carne es la que dirige. Abrazamos lo que tú desechas, Señor. Le decimos bueno a lo que tú le dices malo. Guarda nuestros corazones de eso y ayúdanos a tener claridad en nuestros corazones, Padre, del lugar, del ambiente donde nosotros en la actualidad nos encontramos. Y ayúdanos, Señor Padre, si fuera el caso que estamos en el ambiente de Corinto, Señor, pedir misericordia y suplicarte que nos ayudes, Padre. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en esta tarde con todo nuestro corazón, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Iglesia hermosa de Dios, que esta palabra llegue a vida en nuestros corazones, que Dios nos siga guiando, dirigiendo por medio a través de su palabra. Un gran abrazo para todos ustedes, mucho ánimo en este andar, en este caminar. Que Dios nos siga a nosotros hablando referente a todo esto. Mañana nuevamente estaremos en nuestra transmisión como congregación, entonces quiero estarles animando mañana sábado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que podamos estar animando a otros, invitando a otros también, y que Dios nos ayude a formar parte del corazón de Él y a estar en ese ambiente celestial para que podamos dar un testimonio de vida acorde a lo que el Señor nos está a nosotros hablando y enseñando. Bendiciones para todos, que tengan un excelente resto de tarde, mucho ánimo adelante y bendiciones en Cristo Jesús. Bendiciones.